Aquí estamos de regreso en su segmento El Mundo de los Impuestos. El mundo de los impuestos que ha estado desde inicios de este año extremadamente activo en República Dominicana. Ya estamos, como decía Hermógenes, iniciando el mes de febrero y teníamos hasta el 31 de enero, ¿verdad?, para la renovación del marbete. Se dice que el 99% de contribuyentes pues renovó el marbete. Hubo una noticia falsa también que circuló de que se había dado una prórroga y pues la Dirección General de Impuestos Internos aclaró que no había prórroga, que ya a partir, los que paguen a partir del 1 de febrero, pues que tenían que pagar con recargos. Esa es una noticia, no nos confundamos. Y también esta semana la Dirección General de Impuestos Internos dio una prórroga con relación a una norma, un proyecto de norma y unos comentarios de la norma general con relación a la ganancia de capital. Hemos comentado esa norma en ediciones anteriores de balance financiero. Es una norma que ha traído mucho revuelo, puesto que una de las propuestas, vamos a decir, o una de las indicaciones de la norma es que por ejemplo, en el caso de inmuebles tenga que haber una declaración 60 días después y no una declaración anual como es lo que prevé el Código Tributario. Más la retención. Hay varios temas que les voy a dar la palabra para que pues podamos debatir un poquito. Nos parece que es algo muy prudente pues realmente analizar con un poco más de profundidad y detalle esta norma para evitar que haya cualquier tipo de contradicción con la ley, puesto que pues como todos aquí conocemos las normas generales interpretan, aplican en los casos concretos la ley, pero tenemos, ¿verdad?, un código tributario, tenemos reglamentos que se encuentran por encima de las normas generales. Con esto le paso la palabra a Hermógenes, que veo que quería comentar antes de pasársela a don Francisco. No, yo estaba primero en el caso de los millonarios que querían el impuesto, que querían un impuesto adicional para mitigar la crisis. Debo ser coherente. Muy interesante el tema del proyecto de norma y el hecho de que se haya prorrogado, yo creo que es un hito porque no recordamos ese tipo de medidas y más que un hito, es una llamada a la atención de la complejidad que pudiera traer al sistema tributario. Ya que habíamos comentado, y Francisco fue muy enfático, Francisco Canahuate y Disla fue muy enfático al hablar al comentar sobre la norma y el hecho de la retención obligatoria del 1% por presunción de ganancia de capital en el caso de la transferencia de acciones o de inmuebles y sobre todo que trascendía lo que es la territorialidad, que es el origen de la fiscalidad dominicana o que es la esencia. Yo creo que sí que hay que revisarla y me llamaba un colega consultor fiscal, porque dicen tributario, yo digo consultor fiscal, y me decía, hay que leer esa sábana porque solamente la extensión de la norma te invita a que le prestes atención porque algo hay dentro. Nosotros vamos a tratar de elaborar un resumen ejecutivo del proyecto de norma y vamos a ver si Balance Financiero introduce sus inquietudes dentro del tiempo permitido. Cuando le toca la palabra al CEDO, que por favor retome el tema de la propuesta de los millonarios. Francisco. No, con los mismos millonarios, porque no te vamos a dejar solo tratando ese tema. Sí, porque la doctora me boicoteó. Sí. Parece que hay una amplia generosidad en los proponentes de esto. Yo no quisiera pensar que han sido esas grandes fortunas parte de la acumulación con exoneraciones fiscales otorgadas por el Estado de cada uno de ellos. No nos estamos refiriendo al caso dominicano, sino al caso de los proponentes. Entonces, cuando un contribuyente se plantea que le establezcan un impuesto a ganancia excesiva, hay una de dos razones.
o mucha generosidad o mucho cargo de conciencia de que ha usado el sistema de su país en su favor, y eso es lo que el llamado de atención que quizá hay que atender, que el Estado evalúe no una sugerencia de que se le ponga un impuesto adicional, sino una sugerencia de si el Estado tiene un sistema tributario justo y equitativo para que cada uno pague lo que le corresponde pagar y no haya una acumulación de la fortuna tan alta como ellos mismos dicen. ¿Qué ocurre cuando yo otorgo una serie de exoneraciones que permiten una acumulación de la riqueza? Yo estoy creando un sistema injusto porque le estoy quitando carga al que más tiene y agregándole carga al que menos tiene. Y esto, aparte de que es muy inequitativo, se convierte en insostenible en el tiempo porque no es posible que el que tiene menos sustente el financiamiento del gasto público a nivel general. Y esta última parte sí es válida también para el caso dominicano. Sí, yo quisiera agregar, amigos de panel y compañeros, nuestra teleaudiencia y radio escucha, es que precisamente los impuestos, el mundo de los impuestos, es un segmento muy importante para todos nosotros porque solo tenemos dos cosas seguras en la vida, como decía el gran John Maynard Keynes, la vida, No fue la Peter muerte, Drucker, no, fue Peter Drucker. John Maynard Keynes fue que dijo sí. los impuestos y la muerte. Entonces realmente los Benjamin impuestos tienen Franklin. mucha influencia, pero sobre todas las cosas, como decía Francisco, nosotros pensamos que parte del régimen fiscal impositivo debe ser ayudar a la redistribución de la riqueza. Y estamos muy de acuerdo en cualquier latitud, ya sean ricos o intelectuales que propongan un impuesto a las ganancias excesivas para ser retribuidos y usados en lo que necesita la sociedad. Nosotros nos situamos siempre y cuando no haya injusticia dentro de esa forma de pensar. También queremos indicar que en las ganancias de capital, nosotros pensamos que las ganancias de capital, manteniendo la distancia, son, digamos, en muchas situaciones, ganancias importantes y por lo tanto deben ser no reguladas, pero sí se le debe aplicar un impuesto de tal manera que esa riqueza creada, esa ganancia se redistribuya en toda la sociedad. Y seguimos insistiendo, como mencionó Juanita, como se está trabajando en la norma, nosotros pensamos que es importante incluir de alguna manera las ganancias de capital sobre activos informáticos. Porque, por ejemplo, nosotros hicimos una pequeña investigación. ¿Tú dices los intangibles? No, activos informáticos. Un ejemplo claro, criptomonedas. Porque se están transando, aún aquí en República Dominicana, de manera informal, una especie, digamos, de loterías, de juegos. Y se están obteniendo importantes ganancias de capital y yo pienso que deben ser, de alguna manera, sometidas a impuestos para que, de alguna manera, esas riquezas adicionales sean redistribuidas. Sí, yo preferiría, doctora, y yo sé que el reloj lo tengo enfrente, yo preferiría que en lugar de llamarle un impuesto adicional o un impuesto especial, que le llamen una devolución de ganancias, de utilidades, una redistribución, porque yo siempre he dicho, bueno, pero el patrimonio que yo tengo provino del neto después de haber pagado impuestos, doble tributación. Sí, el impuesto a la riqueza realmente es un impuesto muy debatido a nivel internacional que se ha utilizado en países, por ejemplo en Europa, luego de una guerra civil, en situaciones muy puntuales. Y ahora con la situación provocada luego de la pandemia, pues se mira este tipo de impuesto en el que se dice, mire, es de una sola vez, los grandes patrimonios pues son tienen una tasa de imposición, se hace una ley especial para un solo momento y para que haya esa contribución especial. Ciertamente eso es una de las formas de ver, pero yo también me adhiero a la opinión de ustedes, de don Francisco, tuya, Hermógenes, con relación a que lo ideal no es algo de una vez y dejar exenciones a grandes patrimonios, sino realmente tener un sistema
tributario más justo en el que todo el mundo contribuya y que contribuyamos de manera sostenible en el tiempo, y así no tendremos que pedir nada excepcional ni extraordinario. Con esto, ya llegamos al final de nuestro programa, agradeciendo muchísimo la fidelidad de siempre y esperando verlo las semanas que vienen. Sí, bueno, nosotros nos despedimos, siempre damos la oportunidad para que cada quien diga adiós. La doctora creo que ha hecho un resumen de despedida global y eso se llama consolidación, Alcedo. Sí, y exhortar a los amigos televidentes que siempre nos acompañen en su programa Balance Financiero, tanto en la televisión como en la radio, que sin lugar a dudas vamos a llevar siempre noticias, argumentos, información muy importante para todos en el mundo de los impuestos y en el sector financiero en sentido general. Hasta la próxima. ¿Cómo nos vamos en el eslogan de Francisco? Exactamente. Así es. El pacto fiscal está demorado, no olvidado. Así es que esperamos que se apruebe cuanto antes. Y a ustedes agradecemos su fidelidad. La próxima semana otro balance financiero.